Vamos a iniciar un proyecto. Yo le voy a dar en iniciar dibujo, ¿no es cierto? Quiero que se fijen que como ayer estuvimos justamente mostrando todo lo que disponía el AutoCAD en su plantilla base, que es esa ACAD ISO, automáticamente ingresó ahora a esta. No sé si algunos recuerdan que el día de ayer cuando abrí, inmediatamente me llevó a otra plantilla, que es con la que trabajé la última vez en AutoCAD. Pero bueno, esos detallitos ya los irán ustedes identificando luego con mucha más celeridad. Vamos entonces con las herramientitas de AutoCAD. Bueno, primero que nada, quiero que sepan que si yo estoy en la pantalla, hice mucho zoom hacia atrás, mucho zoom hacia adelante, lo que sea, y quiero de alguna manera centrarme en la pantalla, existe este botoncito de acá que se llama extensión, ¿no es cierto? Si yo le doy clic, fíjense cómo me aparecen los ejes coordenados. Aquí está de hecho el eje coordenado, está el verde con Y y el rojo con X, ¿no es cierto? Me parece que este comando ese botoncito de extensión también se lo puede escribir como comando, ¿no es cierto? Si yo simplemente ingreso la palabra extensión no me está reconociendo el comando de extensión. En fin, la barrita de órbita que yo tengo aquí, tengo que buscar por el botoncito que es como una X y una lupita. Entonces, fíjense que nos dice que va a aplicar un zoom para mostrar la extensión máxima de todos los objetos. Se calcula la extensión de cada objeto del modelo para determinar cómo este debe llenar la ventana. Entonces, si yo tuviera gráficos ya en la pantalla, lo que este botón va a hacer es centrar el zoom al más alto grado, digamos, justamente en esos objetos. Esto porque es muy fácil a veces perderse en el área gráfica del AutoCAD, ¿no es cierto? Ya que podemos dibujar superficies o trazos muy chiquititos y también trazos muy grandes. Bueno, también es conveniente que sepan que normalmente AutoCAD está establecido en milímetros. ¿Está bien? Cuando yo abro AutoCAD y no modifico absolutamente nada, y es en realidad lo que nosotros vamos a hacer, estamos trabajando en milímetros. Vamos entonces con nuestra primera función. Vamos a ver lo que son las líneas. Entonces, para hacer una línea, yo voy a dar clic en línea, ¿no es cierto? Y fíjense que en el cursor han aparecido esa frase que dice precise primer punto. Y me aparecen dos valores. Quiero que noten que conforme yo muevo el cursor, esos valores se modifican, ¿no es cierto? ¿Eso por qué se da? Porque AutoCAD es un plano cartesiano a la larga, ¿no es cierto? Si yo me acerco al punto X, Y, noten que estos van a tender a cero, ¿no es cierto? Ahí está casi en 0, 0. Solo que tenemos 4 cifras decimales, ¿no es cierto? Pero estoy casi en 0, 0. Y conforme avanzo hacia la derecha y hacia arriba, estos valores van creciendo. Ahora, yo pudiera dar un clic en la pantalla para empezar mi trazo en cualquier lugar. Supongamos por aquí, más o menos estoy en la coordenada 85, 81, redondeando, ¿no es cierto? Doy un clic y automáticamente me sale otra serie de valores. Ahora me sale un valor de distancia y un valor de inclinación. Si se fijan, ya no me sale un valor de coordenadas, sino me sale un valor de distancia y un valor de inclinación, ¿no es cierto? Y yo puedo ver esa inclinación respecto a qué se está tomando. Fíjense que ahí me sale 23 grados, pero si ustedes se fijan en esa línea entrepunteada, lo está tomando desde un eje, desde un hipotético eje X, ¿no es cierto? Desde una horizontal hacia abajo. Desde ahí hasta abajo está midiendo 23 grados. Pero supongamos que voy a realizar la recta para acá. Está tomando desde la horizontal en sentido antihorario y está midiendo 158 grados, ¿no es cierto? Hacia acá y desde abajo está midiendo 25 grados. Para acá, fíjense, está midiendo ahora en sentido horario, 154 grados. Siempre estábamos teniendo una noción de la dirección y la longitud que vamos a hacer. Asimismo, yo voy a dar un punto en la pantalla, cualquiera, ¿no es cierto? Hasta aquí. Entonces voy a recorrer de mi punto de partida
205 unidades más o menos a 19 grados. Doy un clic y ya se ha formado esa recta. Ahora, automáticamente me vuelve a aparecer un valor, ¿no es cierto?, de distancia y dirección. Eso es porque si yo quisiera hacer una recta inmediatamente después de la primera, lo puedo hacer. Caso contrario, supongamos que esa era la única recta que yo quería construir, entonces aplasto la tecla escape y listo. Me quedo solo con esta recta, ¿no es cierto? Ahora bien, ustedes se habrán fijado que en este momento, construyendo esta recta, yo más o menos partí de la coordenada 80, 85, más o menos creo que hicimos una longitud de 105 a 19 grados. Pero más o menos, más o menos, más o menos. Se puede trabajar con muchísima más precisión. Entonces voy a hacer ahora una segunda recta. Nuevamente doy clic en línea y ahora le voy a decir que parta del punto 25. Para pasar a los valores del eje Y, digito la tecla de la coma. 25, 25. Entonces, si la tecla coma me sirve para pasar de un valor X a un valor Y, el valor decimal en AutoCAD va a estar marcado por el punto. ¿Está bien? No se olviden de eso. Con punto yo establezco valores decimales. Con coma paso de un valor X a un valor Y. Entonces, quiero que mi primer punto parta de la coordenada 25, 25. Doy un Enter y fíjense cómo automáticamente ya me sale la línea empezando justamente en ese punto. Y ahora verán cómo se puede manejar más precisión. Yo quiero que esto tenga una extensión de 300 unidades, que en este caso son milímetros, y nuevamente con la tecla coma, ¿no es cierto? Bueno, ahí estoy, veamos. Ahí estoy marcándome un ángulo. ¿Sí se ve? Si yo voy subiendo, va subiendo ese ángulo. Si voy hacia abajo, estoy marcándome un ángulo negativo, ¿no es cierto? Porque los valores de ángulos contados en sentido horario son ángulos negativos y los ángulos medidos en sentido antihorario son ángulos positivos. Entonces, yo quiero 300 de distancia. Fíjense que incluso si me muevo más alejado, la línea no cambia de su medida de 300. Incluso al lado de 300 apareció un candadito, ¿no es cierto? Es como que yo ya establecí ese valor. Bueno, quiero que sea una línea de 300 a 45 grados, ¿no es cierto? Ya le ingreso ese valor y doy Enter y listo, se ha creado mi recta. Ahora quiero subir, supongamos que quiero hacer otra línea más. Quiero hacer una línea de 36, ¿no es cierto? Cerrado, coma, y nuevamente puedo plantear un ángulo, pero ahora el ángulo, ¿no es cierto? A ver, ahí veamos qué es lo que está pasando, porque me está saliendo con un valor mucho más amplio, con unos 32. Ah, ya. Bueno, ahí está. Hice una recta de 36 con inclinación de 32. Vamos a suponer que quiero hacer otra recta, ¿no es cierto? Ahora quiero que sea de 59 y otra forma también de hacerlo. A ver, no quiero que sea de 59, quiero que sea de 75 y quisiera mantener la posibilidad de visualizar con esa línea entrepunteada cómo se mide el ángulo. Entonces, en vez de usar la tecla coma, voy a usar la tecla tab, T-A-B, que tiene unas flechitas para la izquierda y para la derecha, ¿no es cierto? Fíjense, ahí paso al valor de los ángulos, pero se conserva esa especie de líneas entrepunteadas que me muestran cómo se está midiendo el ángulo. Entonces, bueno, a este le voy a hacer a un ángulo de 123, ¿no es cierto? Listo. Ya he hecho 3 rectas seguidas, ¿no es cierto? Y ahora quiero que se fijen un ratito en la barra de comandos que está hacia abajo, es ese espacio en blanco. Dice, precise punto siguiente o digite cerrar o deshacer. Pero noten que en la palabra cerrar, la C está de color azul. Y en deshacer, la H está en color azul. Entonces, si yo digito la letra C, fíjense, voy a aplastar las letras C en este momento. Automáticamente se quitaron mis valores de longitud y mis valores de ángulo. Y por cerrar, yo entiendo que como hice 3 rectas seguidas,
La última recta va a unir el primero con el último punto creado. Veamos, doy un enter y se cierra la figurita, ¿no es cierto? Si yo quisiera borrar algo, bueno, voy a borrar esta primera recta que hice al azar, le selecciono, ¿no es cierto? Aplasto la letra delete, perdón, no la letra, la tecla delete y se borra, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de hacer el tema de las rectas, ¿no es cierto? Es una de las tantas formas. Se puede hacer también uso de nuestro teclado para construir algo. Por ejemplo, fíjense que voy a tratar de construir un cuadrado sin prácticamente usar el mouse. Entonces, lo primero que voy a hacer es digitar el comando para construir una línea. Si yo me asiento sobre línea con el mouse, me dice que el comando para hacer una línea es justamente la palabra línea. Entonces, fíjense, partamos desde este momento. Voy a evitar al máximo usar el cursor. Entonces, voy a digitar línea. Me dice, precise su primer punto. Bueno, quiero que mi primer punto sea la coordenada 80, 80. ¿No es cierto? Enter. Ya estoy en la coordenada 80, 80. Listo. Ahora quiero que mi siguiente punto, ¿no es cierto?, sea la coordenada 90, 90. Ah, pero me sale, ojo, me sale distancia y me sale ángulo. Entonces yo quiero hacer una distancia de 10 y voy a poner la tecla Tab a 0 grados. Enter. Listo. Mi siguiente recta va a tener 10, pero a 90 grados. Listo. Estoy solo aplastando teclas en el cursor, ¿no es cierto? Mi siguiente va a ser 10 a, en este caso sería 180 grados. Y finalmente voy a digitar la letra C para que se cierre. Y vean, ya aparece por acá mi cuadradito. En ningún momento yo utilicé el mouse. Entonces, hay esas dos maneras. Y ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Voy a trabajar con el mouse introduciendo los valores o voy a trabajar todo con el teclado? Eso, estimados compañeros, se va adaptando según las necesidades. Cuando yo vea necesario, más útil hacer uso del mouse, utilizaré el mouse. Cuando yo vea más útil y necesario ingresar los valores, porque a lo mejor conozco perfectamente coordenadas, distancias y direcciones, utilizaré el teclado. No hay que escandalizarse si me gusta más la una forma o la otra forma o las trabajo paralelamente. Lo que es importante es saber que se puede hacer de las dos formas. Voy a hacer un borrado de todo. Yo estoy en este momento manteniendo presionado el clic izquierdo de mi mouse. No lo estoy soltando y estoy haciendo como una especie de barrido, ¿no es cierto? Estoy haciendo esa sombra verde solo mediante el movimiento del mouse presionado el botón izquierdo. Lo suelto y todo lo que quedó debajo de ese barrido se ha seleccionado. Yo aplasto la letra Delete y borro todo lo que tengo en pantalla, ¿no es cierto? Finalmente, para quedarnos claros con el tema de la línea, voy a hacer ahora un rectángulo. ¿Está bien? Nuevamente, ahora sí voy a usar un poco el mouse. Pongo clic en línea, que mi primer punto sea el punto 25, ¿no es cierto? Coma 25. Listo. Ahora, voy a hacer una recta de 100, ¿no es cierto?, a 0 grados, que mida 0 grados, ¿no es cierto? Ya. Ahora, para que el AutoCAD sepa que quiero ir hacia arriba, me voy a sentar hacia arriba de la primera línea que hice y le voy a pedir que haga una recta de 200, pero a 90 grados, ¿no es cierto? Fíjense que ahí ya no veo dónde terminó de hacer la recta. Entonces aquí puedo venirme para acá y puedo aplastar el botoncito de extensión. Y fíjense cómo ya se hizo un zoom preciso para poder ver todo. Ahora quiero 100, voy con la tecla Tab a 180 grados, ¿no es cierto? Listo. Y por último, quiero cerrar, quiero finalizar ese rectángulo. Yo podría incluso
sin usar la letra C como estaba haciendo, simplemente vengo con el mouse y busco por aquí y vean que me aparece ese cuadradito verde. Entonces ese cuadradito verde me está diciendo que ahí hay un punto que ya se generó y que yo puedo hacer que la nueva recta empate justo con ese punto. Entonces le doy un clic y listo. Doy escape porque ya terminé de hacer todas las rectas que quería y ya formé ese rectángulo ahí, ¿no es cierto? Ya está creado este rectángulo. Este rectángulo partió del punto 25, 25 y es un rectángulo que mide 100 de ancho por 200 de altura. ¿Está bien? ¿Sí nos ha quedado claro todo hasta aquí o hay alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dígame nomás. Mira, en los ejes que tenemos en X y Y, cuando hablamos de ángulos, se hace referencia desde el eje X, o sea que sería 0 grados, ¿no es cierto? Así es. Y ahora los grados se empiezan a medir en sentido horario o antihorario desde el eje X. Va a depender de la posición del cursor, Sandro. A ver, nuevamente, yo cojo el comando línea, doy un clic y quiero hacer una recta, ¿no es cierto? Si yo subo, está midiéndome el ángulo en sentido antihorario. ¿Sí ve? Mientras más yo subo, va aumentando los grados. Y no sé si se alcanza a ver, Sandro, que hay como una línea entrepunteada que me marca esa hipotética recta horizontal, paralela al eje X, ¿no es cierto? Muy bien, y ahí está midiendo, por ejemplo, exactamente 61 grados. ¿Qué pasa si yo bajo, 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 hasta casi formar 0 grados? Y ahora sigo bajando. Otra vez comienza a medir positivamente, pero hacia abajo. Entonces, por eso les decía, es un poco la ubicación del cursor y es un poco guiarse por esa ayuda, esa asistencia gráfica que tiene el AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces, si yo este momento digito 125 y doy un clic, me va a hacer 125 a 42 grados, pero medidos en sentido horario. Ahora, yo no quería que sean en sentido horario, quiero que sean en sentido antihorario. Y lógicamente esta recta tiene que ir hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí Claro. están nuevamente esos 42 grados, ¿no es cierto? 42, 43. Ahora verán, con el cursor, con el mouse, a veces es difícil lograr precisión. Entonces, como estás yo volviéndome un experto en el manejo del mouse, ¿no es cierto? Para que justo me calce, en este caso, supongamos 125 a 42 grados, yo puedo ingresar esos valores, ¿no es cierto? Ahí, tal cual está, yo utilizo mi teclado, 125, ¿no es cierto? Voy a pasar con la letra Tab, sigo diciendo con la tecla Tab, y ahora digo 42 grados, exacto, ¿no es cierto? Ahí el AutoCAD no se va a equivocar, no va a ser ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo. Enter y listo, ya está mi recta. Si solo quiero hacer una recta, solamente aplasto escape para que se salga de la función línea, ¿no es cierto? Y ya queda ahí. Bueno, no sé si ahí quedó claro, Sandro. Sí, profe, muchas gracias. Chévere. ¿Alguna otra duda antes de proseguir? Profe, una pregunta. Sí, Jessica. ¿Con qué tecla dijo? Es que no lo escuché bien. Con la tecla Tab. La tecla Tab, Jessica, es una tecla que tenemos hacia la izquierda del teclado, normalmente encima de la tecla que activa las mayúsculas. Dice T-A-B de Boris y tiene dos flechitas, normalmente, Tabulador. una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Ya, es que no tiene las letras mi tecla, pero ya entendí. Ah, Gracias. ya, Tabulador. el tabulador, ¿no es cierto? Esa es Sandra. Nosotros ya más acostumbrados a leerle como se ve ahí, tab, ¿no es cierto? El tab le decimos normalmente, pero es el tabulador que incluso existía en las máquinas de escribir, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿alguna duda adicional? Yo, profe, también, buenas noches. Cuéntenles. Bueno, profe, cuando va a realizar la primera línea, usted se coloca ya, marca la línea, luego coloca y ahí salen para colocar dos valores de cada coordenada, tanto en el eje X como Y, para ubicar el punto, ¿no es cierto? Entonces,
La primera, en la parte en donde para colocar la coordenada, ¿qué coordenada lee primero? Es igual según como usted esté moviéndose con el puntero. A ver, Andrés, siempre nos va a dar el primer punto la posibilidad de ingresar una coordenada, ¿no es cierto? Fíjense, ahí me dice que precise el primer punto y nos da valores de coordenadas. El primer valor es siempre el de X. El segundo valor es siempre el de Y, ¿no es cierto? Fíjense una cosa, verá, yo ahorita voy a dar menos 25 y paso con la coma, ¿no es cierto? Y ahora le voy a dar 0, ¿no es cierto? Y doy un enter. Ya se asienta el punto en menos 25, 0. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahora, el segundo punto o punto siguiente que nos dice ahí el AutoCAD, ya no me dice que ingrese un valor de coordenada, sino que ahora pasa a darnos la posibilidad de ingresar distancia y dirección, distancia y dirección, distancia y dirección. Yo puedo hacer infinitas líneas dando distancia y dirección, ¿correcto? Entonces, solo la primera vez me va a pedir un punto coordenada, ¿no es cierto? O yo bien puedo coger y seleccionar un punto en la pantalla al azar. Por ejemplo, verá, para darle esta siguiente explicación, quiero que sepan algo. En la barra de acá abajo, de modelo, ¿no es cierto? Hay esta opción que está activada. ¿Cómo sé que está activada? Porque está con ese sombreado azul, ¿verdad? Dice, forzar cursor a puntos de referencia 2D. Voy a desplegar la flechita para ver qué está forzado ahí, ¿no es cierto? Entonces, doy clic en la flechita y fíjese que están activados algunos detalles. Están activados punto final, punto medio, centro, punto, intersección y perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Que AutoCAD va a reconocer siempre que exista un punto final. Va a reconocer todos los puntos medios de las distintas construcciones que estén elaboradas ahí. Va a reconocer centros de circunferencias o de arcos de circunferencia o de semicircunferencias. Va a reconocer puntos. Uno pudiera decir puntos, ¿a qué se refiere? Bueno, ya van a ver que hay la posibilidad de encontrar puntos en el AutoCAD. Intersecciones, es decir, si hay dos rectas que se cortan, AutoCAD me va a permitir detectar justo el punto de intersección. Y también me va a reconocer perpendiculares, o sea, dos rectas que formen una perpendicular o que estén por resolver una perpendicular, me las va a mostrar. Y me las muestra de maneras distintas. Vamos a ver. Yo voy a otra vez a decir que quiero hacer una línea. Y en vez de darle un punto coordenado, yo quiero sacar una recta que una el punto medio de uno de los lados del rectángulo con un vértice opuesto. Entonces, fíjense que yo vengo por aquí, esta es la recta, y fíjense cómo aparece ahí ese triangulito verde, ¿no es cierto? Y si yo me acerco, el cursor solito como que brinca al punto verde. Entonces, AutoCAD ha forzado que yo encuentre el punto medio de esa recta, ¿no es cierto? Listo, doy un clic ahí. Ahora quiero unir con un vértice opuesto, puede ser el de arriba o el de abajo. Me voy aproximando, aproximando, aproximando y ya encontró el punto, ¿sí ven? Encontró un punto que en este caso lo interpreta como un punto final. Es ese cuadradito de ahí. Yo me aproximo un poquito más y ¡pum! Salta el cursor a ese punto, ¿no es cierto? Entonces doy otro clic y supongamos que eran todas las rectas que quería construir, doy escape. Entonces yo puedo tener en este momento la certeza que independientemente de la coordenada, independientemente de la distancia, independientemente de la inclinación, yo acabo de unir el punto medio de ese lado del rectángulo con un vértice opuesto. ¿Está bien? Entonces es una facilidad que también me da el AutoCAD. Entonces siempre cuando yo inicio una recta y cuando no tengo todavía muchos elementos en pantalla, claro, el AutoCAD necesita partir de algo y en este caso, como punto de partida, me permite elegir una coordenada. Posteriormente, mientras más se trabaja, voy encontrando puntos, centros, intersecciones y esas me sirven para ir trabajando. Pero siempre voy a estar en la posibilidad de encontrar coordenadas, de habilitar distancias con ciertas
direcciones y de esa forma ir construyendo todo. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar este último trazo que hice y quiero que le estudien un poquito al rectángulo que acabamos de hacer. Hicimos el rectángulo dando valores de distancia y ángulo, ¿no es cierto? Y quiero que recuerden que este rectángulo mide 100 de base y 200 de altura. Hecho ya eso, ahora voy a hacer un rectángulo idéntico, pero ya no voy a usar línea, sino voy a usar polilínea y vamos a ver las diferencias que tiene. Entonces, este rectángulo se creó en la coordenada 25, 25, o sea, en la coordenada 25, 25 fue mi punto de partida, ¿no es cierto? Ahora yo voy a crear un nuevo rectángulo, pero en la coordenada 150, 25, ¿no es cierto? Listo, ahí está. Y voy a hacer un rectángulo idéntico, he dicho. Entonces tiene que medir 100 a 0 grados, ¿no es cierto? Tiene que subir 200 a 90 grados, ¿no es cierto? Para ir pasando de la distancia al ángulo, recuerden con el tabulador, con la letra tab, con la tecla tab. Nuevamente 100, ahora la dirección es la opuesta, entonces es 180 grados. Y puedo, fíjense cuántas opciones ahora me salen en polilínea, en la barra de comandos. Dice, precise siguiente punto o precise A si quiere hacer un arco, C si quiere cerrar, M si quiere encontrar la mitad de lo que ha graficado, L si quiere simplemente establecer una siguiente longitud, H si quiere deshacer y G si quiere implementar un grosor. Son muchas opciones. No quiero que se mareen por la cantidad de opciones que el AutoCAD nos brinda. Yo en este caso lo único que quiero es cerrar mi figurita, porque yo entiendo que si es la última arista que me falta, igual se va a formar el rectángulo, ¿no es cierto? Listo. Dos rectángulos totalmente iguales. Este fue hecho con el comando línea, este fue hecho con el comando polilínea. Ahora fíjense algo. Yo quiero seleccionar mi rectángulo, el que hice primero. Quiero seleccionar todos los elementos del rectángulo. Entonces me voy con el cursor, ya le detectó, le doy un clic. Ahora por acá ya le detectó porque como que medio se sombrea, ¿no es cierto? Y me aparece ese cuadro que dice línea, que dice que tiene color por capa, capa 0 y tipo de línea por capa. En eso no nos vamos a perder este lado. Por acá ya lo detecta, listo, le voy agregando. Y por acá ya le detecta, listo. He seleccionado todo el rectángulo, ¿no es cierto? ¿Para qué lo he seleccionado? Bueno, se puede seleccionar elementos en AutoCAD para múltiples funciones. Simplemente lo he querido seleccionar para que vean la diferencia de un elemento que está seleccionado versus uno que no está seleccionado. Ahora voy a pasar a seleccionar el segundo rectángulo, ¿no es cierto? Y fíjense, vengo, le voy a seleccionar, y le encuentro tag, y se seleccionó todo automáticamente. ¿Por qué? Porque el uno fue construido con líneas y el otro fue construido con polilíneas. Vamos a ver qué nos dice de las polilíneas. Dice, crea polilíneas bidimensionales. Una polilínea 2D es una secuencia de segmentos conectados que se crea como un único objeto plano. Puede crear segmentos de líneas rectos, segmentos de arco o una combinación de ambos. Entonces, cuando yo necesite crear elementos que se entienda o que el AutoCAD los entienda como uno solo, lo más conveniente es trabajar con polilínea. Cuando necesite trabajar con elementos aislados, por así decirlo, porque van a cumplir distintas funciones en mi diseño, puedo trabajar con línea. Cualquiera de los dos puede generar lo mismo. Y la herramienta polilínea es un poquito más completa. ¿Por qué es más completa? Porque como su descripción dice, puede hacer unión de líneas rectas con líneas curvas. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces yo nuevamente voy a escoger polilínea, cuyo comando ha sido la palabra pol. Veamos si es cierto. Ingreso pol y fíjense cómo aparece incluso al lado del cursor. Doy enter y ya me dice precise punto inicial de mi polilínea, ¿no es cierto? Bueno, ahorita voy a escoger un punto al azar. Voy a dar clic aquí. Ahora quiero hacer una recta de
45 a 10 grados, ¿no es cierto? Ahora quiero hacer una recta de 90 a 90 grados. Ahora quiero hacer un arco. De aquí en adelante ya no quiero usar líneas, quiero usar arcos. Entonces, ¿cómo hago arcos? En la barra de comandos me dice que si yo quiero migrar de líneas a arcos, digite la letra A. Entonces, he digitado la letra A, doy un enter y vean lo que sucedió. Automáticamente me cambió los datos de entrada. Ahora me dice, precise punto final del arco, ¿no es cierto? Y ángulo. Y también me dice que si quiero cambiar la inflexión del arco, tenga presionada la tecla control. Entonces, para ir haciendo uso de AutoCAD, es muy conveniente ir leyendo las posibilidades que tengo. Voy a mantener presionado control para que vean lo que sucede. Fíjense, ya cambió la inflexión del arco, el cómo el arco se está desarrollando. Voy a dejar de aplastar la tecla control y ya cambió el arco, ya está en la dirección que tenía originalmente. Vamos a suponer que hacemos un arco, ¿no es cierto?, de 100 a, nuevamente con la misma tecla de tabulador, a 0 grados. Listo, se ha creado un arco. Ahora me dice qué quiere hacer. Quiere ingresar el ángulo con el que se van a seguir haciendo arcos, un centro para hacer el siguiente arco, la mitad. Bueno, fíjense que yo simplemente quiero regresar a línea. Entonces, para regresar a línea me dice que tengo que digitar la tecla N. Ingreso N y otra vez estoy en el entorno que ya vi respecto a líneas. Quiero hacer una línea de 110 y fíjense que ahora pongo 90 grados y va a ser hacia abajo porque está midiendo hacia abajo el ángulo. Nuevamente quiero hacer un arco. Digito la letra A, Enter y ya está ahí la posibilidad de hacer un arco. Ahora quiero hacer un arco por acá de 120 a 180 grados. Enter. Y finalmente quiero cerrar mi figura. Digito la letra C, Enter. Y como yo estuve en arco, cerró la figura usando un arco. ¿Está bien? Y he creado esa figurita de ahí. ¿No es cierto? ¿Y qué más? Si yo me acerco a esta y le quiero seleccionar, se selecciona toda, ¿no es cierto? Porque fue construido con una polilínea. ¿Preguntas de esta parte? Profe, Sí, y cuando yo utilizo la opción polilínea y quiero hacer una modificación, al modificarse, ¿modifica toda la figura o solo la parte que yo quiero modificar? Verás, Sandro, es muy importante su pregunta, porque las modificaciones en AutoCAD tienen que pasar, según mi percepción personal, esto es una opinión mía, tienen que pasar por un mínimo proceso, un instantáneo proceso de análisis. Este instantáneo proceso de análisis, con el pasar de sus horas de trabajo en el software, van a ser segundos. ¿Y a qué me refiero? Supongamos que yo no quería exactamente el producto que he obtenido con la última polilínea que hice. Como está seleccionada, yo tengo ciertos puntos de control y de modificación. Supongamos me oriento en este punto de aquí. Entonces me dice, ¿quiere estirar el vértice, añadir un vértice o eliminar ese vértice? ¿No es cierto? Me da las tres opciones. Si yo no hago caso y yo solamente me pongo en este punto y doy un clic, ¿no es cierto?, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense, puedo arrastrarle hacia adentro, puedo sacarle hacia afuera, puedo traerle más abajo, puedo subirle, y ahí me van a salir algunos valores en pantalla que me están explicando lo que está por suceder. Por ejemplo, me dice, usted lo que está haciendo es ese punto, lo está estirando 90 y pico de valores, ¿no es cierto? Y el ángulo del arco es 39. Entonces, ¿por qué digo que tiene que hacerse un pequeño proceso de análisis, Sandro? Porque ¿qué me conviene más? ¿Ir modificando la polilínea o hacer nuevamente la polilínea? Va a depender, ¿no es cierto? Supongamos que la modificación que yo quería hacer es muy sencillita. Es decir, supongamos que yo simplemente quería que este punto sea este mismo punto de acá, para que no se genere ese arco.
o para que si se genere de otra manera. Bueno, voy a estirar esto para acá, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y ya, ahora cambio a esa forma, ¿no es cierto? Listo. Ya. Ahora, esa modificación que es muy sencillita, imagínense si es que este tenía que venir 5 unidades más acá. A ver, 5 unidades más acá. Ya le traje 5 unidades más acá. Este tenía que tener un arco de, no sé, una reducción a, pongámosle 5. Ya. Ahora, este tenía que entrar a, vamos directamente al ángulo 30 grados. Enter. O sea, es un poco antipático porque lo que yo estoy queriendo hacer no se está logrando porque no estoy modificando solo ese punto, sino estoy modificando toda la polilínea. Entonces, bueno, aquí en realidad no estábamos buscando graficar nada específico, pero si usted considera el tiempo que nos tomó Sandro hacer esta polilínea, lo más prudente, creo yo, o no sé si decirle prudente, pero por ahí me resulta bastante rápido coger, seleccionar, ¿no es cierto? Deshacer y nuevamente hacer la polilínea, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, a ver, ahora sí ya le voy a hacer bien. Supongamos que habrá sido así. 120 a 90 grados. Ahora quiero el arco. Digito la letra A. Ahora quiero hacerle de 100 a 0 grados para que forme la semicircunferencia. Ahora quiero bajar 130 a 105 grados, ¿no es cierto? Y finalmente, quiero unirme con este punto. ¿No es cierto? Esto era lo que quería lograr en un inicio. Entonces, imagínense cuántas modificaciones hubiera tenido que hacer antes para lograr esto. Más bien, hice de nuevo. ¿No es cierto? Esa es la gran ventaja del diseño en CAD. En esto que Sandro justamente nos ha hecho la consulta, aquí hay una gran ventaja. Rehacer esta pequeña graficación me ha tomado segundos. Esto en dibujo técnico o diseño tradicional me hubiera tomado muy probablemente la ejecución nuevamente de todo, no solamente de lo que hice mal. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Estamos a 3 minutos de las 7 de la noche. Vamos a retomar nuestra clase exactamente a las 7:10, más o menos unos 13 minutitos de esparcimiento, para a lo mejor refrescarnos con algo, respirar un poquito y retomar la clase. Así que nos vemos en exactamente 13 minutos.